Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrés Rodríguez, gran maestro uruguayo, en este caso haciendo un pequeño resumen y acompañando uno de los torneos más importantes de Latinoamérica, en este caso el Campeonato Absoluto de la Argentina, un torneo de un promedio muy fuerte, muchos grandes maestros, muchos jugadores fuertes. En nuestro canal Ajedrez Latino en YouTube o en nuestra página ajedrezlatino.com o en nuestro Facebook también ya está disponible el resumen también de la primera ronda. En este caso vamos a hacer el segundo y la idea es que de aquí hasta el final del torneo podamos ir acompañándolos con los resúmenes y lo más importante de cada ronda. Fíjense, ya tenemos aquí en pantalla los resultados de las dos primeras rondas. Ustedes notarán que realmente es un torneo muy sangriento, muy poco usual que de las 12 partidas disputadas 10 se definieran, ¿no? Inclusive con más victorias para las negras que para las blancas, o más o menos, equilibrado, con 5 victorias para las blancas y 5 victorias para las negras y 2 tablas, un torneo muy combativo. Luego de los resultados de la segunda ronda, tenemos 4 punteros con 2 en 2, que en este caso son los grandes maestros Alan Pichot, Fernando Peralta, Diego Valerga y Diego Flores. Ellos 4 están con 4 puntos, lo que habla claramente de lo disputado que va a ser este torneo. Hoy hemos elegido como partida del día precisamente la victoria del número 1 del torneo, el gran maestro Diego Flores, que derrota al maestro internacional Pablo Ismael Acosta, en una partida que nos gustó mucho por unas características creativas bastante similares a la que elegimos ayer, que fue la victoria de negras de Alan Pichot con Tristán, en una partida absolutamente dramática que pasó de todo. Así que ya rápidamente nos vamos a la partida del día. Les dejo aquí también, ya pueden observar el fixture para mañana, ¿no? Las 6 partidas que se van a disputar: Acosta con blancas con Aguilar, Escarera blancas con Flores, Maximiliano Pérez blancas con Valerga, Leandro Crisa blancas con Peralta, Tristán blancas contra Dolezal y Pichot blancas con Bittelmeier. Faltan muchas rondas todavía, esto recién empieza, pero claramente de a poquito se van posicionando los favoritos a ganar el torneo. Bueno, y aquí tenemos sí la partida del día, la vamos a pasar en retrospectiva, vamos un poquito para atrás. Bueno, la partida comenzó con D4, Diego Flores en los últimos tiempos está dejando un poquito más de lado su tan conocida inglesa para jugar un poco más de peón dama. Luego de D5, C4, C6, caballo F3. Estamos en una de las posiciones más clásicas del ajedrez. Y luego de caballo C3, aquí las negras tienen varias opciones interesantes, entre ellas alfil F5, también G6, con la idea de jugar con fianqueto. Pablo Acosta se decide por E6, que es una de las jugadas también muy tradicionales. Se forma el famoso triángulo eslavo, que lo componen los peones de E6, C6 y D5. Luego de alfil G5, las negras deciden hacer caballo BD7. En general la teoría considera que en este orden es un poquito más flexible jugar alfil E7, porque en caso de C por D se puede capturar con el peón de C. ¿Cuál es la diferencia en esta posición? Que el caballo negro, por ejemplo, ante una jugada como E3, se puede desarrollar vía C6. Entonces, más o menos la teoría ya ha conceptuado que en caso que se juegue caballo BD7, la posición ya se va más hacia el carácter de la variante ortodoxa. ¿Por qué? Porque Diego Flores aprovecha la pequeña oportunidad para jugar inmediatamente C por D5, y ahora ya es bien sabido que en la teoría que esta jugada es imprecisa. ¿Por qué es impreciso ahora tomar de peón C? Porque el caballo en D7 está en una casilla claramente peor ubicado que en C6. Por lo tanto, cuando las negras jugaron caballo D7, en este caso Ismael Acosta, ya tenía decidido tomar de peón E y pasar a una de las posiciones más clásicas de la historia del ajedrez. Nada más y nada menos que la variante del cambio de la ortodoxa, partida que tenemos, debates inmemoriales, por mencionar alguno, en el match por el campeonato del mundo entre Capablanca y Alekhine. Tuvimos muchísimas partidas con esta variante. Luego de alfil E7, las blancas rápidamente ocupan la diagonal más importante, con dama C2 y alfil D3, caballo E6, y esta posición también es muy conocida por la teoría, y las blancas básicamente tienen 3 opciones. Una, jugar alfil por F6,
y en el caso de alfil por F6 se puede o bien iniciar un ataque inmediato de las minorías con B4, que es uno de los planes que precisamente en la época de Capablanca más se popularizó. La idea de blanco es jugar B5 y luego que juegue B5, al cambiar los peones, el peón de C6 se puede quedar como una debilidad. La otra variante, que creo que es la más popular en esta posición, es alfil H4. El alfil simplemente se repliega para que el caballo no lo capture, y aquí el plan más conocido de las negras es jugar G6, con la idea, por ejemplo, si enroque corto, jugar caballo G7 y luego venir, por ejemplo, contra el torre B1, que es una jugada muy característica, venir a jugar alfil F5 y cambiar los alfiles de casillas blancas. Fíjense que en cualquier base de datos hay muchas partidas de cualquiera de estas líneas. Sin embargo, Diego Flores hace una jugada al estilo moderno. Ya lo habíamos comentado ayer cuando analizamos la partida de Tristán con Pichot, que bueno, cada vez más se ven estas expansiones prematuras, entre comillas, de peones en la apertura, y en este caso Diego Flores juega H4 con la idea de que si caballo por G5 puede capturar de peón y el peón de H7 se está quedando como una debilidad. Y la idea principal de H4 ahora la van a ver más adelante. Pablo Acosta juega A5, en mi opinión una jugada muy interesante. ¿Por qué? Ya vislumbra que el blanco después de H4 se va a enrocar largo probablemente y quiere rápidamente iniciar la expansión. Diego Flores no se inmuta, decide jugar enroque largo en esta posición y las blancas juegan la creativa A4. Y acá se producen momentos muy interesantes. El blanco tiene muchas opciones. Lo que se jugó en la partida, rey B1, una jugada de profilaxis, también A3, frenando la avalancha de peones. Existe también la captura de caballo por A4. Acá hay distintas ideas para las negras. Dama A5, caballo por G5, caballo E4. La idea es rápidamente abrir la columna A y aprovechar un poco la sobrecarga que pueden tener las piezas blancas. Diego Flores se decide por la más profiláctica, rey B1. El rey en B1 está mucho mejor que en C1, sale de una columna potencialmente peligrosa, sobredefiende el peón de A2, por ejemplo en este caso tal vez sí se esté amenazando ahora caballo por A4. Pablo Acosta se decide por A3, dejando un peligroso peón en el flanco de dama, y finalmente juega H6, que es la jugada que bueno, no habíamos mencionado, pero acá se ve claramente cuál es la idea de la jugada H4, que es capturar en F6 y luego alfil por F6 iniciar la avalancha de peones con G4. Fíjense que claramente ahora el terreno ya fue marcado, el rey blanco está muy lejos del rey negro en B1, y si bien las negras aún no se enrocan, está considerada una posición de enroques opuestos, donde las blancas intentarán atacar el flanco de rey y el negro en algún momento intentará generar contrajuego por el otro lado. En este momento creo que la mejor manera de defender será hacer otra jugada de profilaxis, también alfil E7, saliendo o anticipándose ante cualquier peligroso G5. Creo que aquí Pablo Acosta comete la primera imprecisión de la partida, que es la jugada G5. G5 genera una tensión favorable, donde va a permitir rápidamente que se abra la columna H, pero sin lugar a dudas que la columna H va a ser de total control de las blancas. No solo eso, que además si no la jugada G5 debilita un punto muy importante de la posición, que es la casilla F5. Rápidamente, por supuesto, Diego Flores lo aprovecha e instala su alfil en la casilla F5. Bueno, finalmente Pablo Acosta cede la columna porque no tiene más remedio. Intenta coordinarse con dama D6. La idea de las negras aquí es, si le dan la oportunidad, es jugar alfil D7 y tal vez incluso enrocarse largo también para tratar de salir de los peligros a los que está expuesto. Sin embargo, Diego Flores comienza a jugar con mucha precisión. Mete en este momento torre H6 amenazando el alfil y contra alfil G7 torre H7. Ya se plantea una amenaza directa que es alfil por E6 y lo obliga al negro a jugar rey F8 defendiendo el alfil de G7 y saliendo de la amenaza directa que era alfil por E6. Evidentemente cuando el negro juega rey F8 se desaparece la posibilidad de enroque largo y ese rey va a quedar expuesto de cara al futuro. Diego lo empieza a aprovechar con mucha precisión. Aquí hay una jugada que me encanta a mí, que es caballo E2. Fíjense que también se podía jugar jugadas como alfil por E6, con la idea de capturar en G5, pero las negras podrían recapturar en E6 y después comerse, por ejemplo, el peón de G4. Entonces Diego Flores no está dispuesto a deshacerse de su alfil y juega caballo E2, que a mi entender es una jugada simple, pero es una jugada con dos signos de admiración.
Nótese que en esta posición la única pieza de las blancas que no está ejerciendo un papel importante, una presión sobre la posición de las negras, es el caballo. Entonces Diego Flores rápidamente inicia una maniobra de traslado a una casilla, como verán, absolutamente crítica, que es la casilla H5. Caballo E2 es el preámbulo de la maniobra caballo G3, caballo H5, que vendrá a continuación. Bueno, Pablo Acosta evidentemente se empieza a sentir incómodo en la posición, porque ve que el ataque de las blancas está llegando y intenta rápidamente iniciar un contrajuego con C5. Jugada que me parece interesante, a pesar que en la partida después no terminó funcionando. Diego con gran precisión juega caballo G3 y contra C por D4 hace caballo H5, jugada intermedia. Yo siempre digo que uno de los rasgos más característicos de los mejores jugadores es saber cuándo utilizar la jugada intermedia. Fíjense que en lugar de retomar en D4, ahora replantea nuevamente la amenaza de alfil por E6 seguido de la captura en G7, planteándole problemas muy difíciles de resolver. Pablo Acosta se decide por D3, tratando de desviar alguna de las piezas, porque ya ve que de una manera u otra ese peón se va a terminar cayendo igual, y luego alfil por D3, en este momento tiene que tomar una decisión muy importante. Fíjense que aquí probablemente viene el error decisivo, que no es en absoluto fácil de entender. ¿Qué sucedió en esta posición? Bueno, Pablo Acosta evidentemente está muy preocupado con jugadas como caballo por G7, sabe que necesita su alfil de casillas negras y decide retirarlo. Pero la pregunta es, ¿a qué casilla creen ustedes que tiene que ir este alfil? En realidad este alfil tiene dos casillas disponibles, la casilla B2 y la casilla E5. La casilla E5 parece más natural porque en caso de caballo por E5, dama por E5 y la dama negra ejerce de contralor del flanco de rey y principalmente de las casillas negras. Fíjense que las blancas también tienen que tener cuidado porque en caso de que saquen su dama, la casilla B2 puede quedar desprotegida. Entonces alfil E5, que fue la que jugó Pablo Acosta, es el error decisivo. La única jugada que lo mantenía vivo en la posición era alfil E2. Y en este momento les pido que alfil E5 haga una pequeña pausa en el video, intenten encontrar la maravilla de combinación que encontró Diego Flores, que castigó la jugada alfil E5. Acá viene la jugada con dos signos de admiración, alfil G6. En el caso de F por G6, la idea es que luego de dama por G6, la irrupción de la dama y la combinación con la torre y el caballo hacen absolutamente imposible de defender esta posición para las negras. Sin embargo, todavía no se percibe cuál es la diferencia, porque Pablo Acosta juega caballo de 8 en este caso, para defender por supuesto el peón de F7 y planteando la amenaza de la captura del alfil de G6. Y en este momento recién es que se nota por qué alfil E5 es la jugada que pierde la partida. Porque ahora luego de caballo por E5, las negras no pueden recapturar en E5, porque luego de dama C5 jaque, la partida estaría perdida prácticamente irremediablemente. Si rey G8 puede venir torre G7, ganando la dama o llevando mate. Y en caso de rey E8, bueno, secuencias también muy fuertes. Torre H8 jaque, bueno, no, torre H8 no, perdón, que me lo estoy colgando. Pero puede venir caballo G7 jaque, luego alfil F5 jaque y este rey no encuentra acomodo por ningún lado. Luego de caballo E5, la partida está definida. Seguramente aquí Pablo Acosta percibió que el error que cometió fue decisivo, que debería haber jugado alfil B2. Y luego de alfil E6, un intento desesperado con pieza de menos, pero Diego Flores no le afloja y nuevamente sacrifica, devuelve momentáneamente la pieza para seguir el ataque. Luego de alfil por F7, torre H8 jaque, caballo por F7. Nótese que si toma de caballo en F7, pierde la torre de A8 y se toma de rey en F7. Bueno, de nuevo la irrupción de la dama en H7 es absolutamente decisiva. En H7, en F5, aquí hay más de una jugada ganadora. El último intento desesperado de Pablo Acosta es un dama H2, buscando algún tipo de contrajuego, dando algún jaque en G1, pero se encuentra con la precisa respuesta, que es dama C5 jaque, seguido de dama aquí, y ahora vaya donde vaya el rey, pierde. Si rey G6, bueno, dama F6 por ejemplo es mate, No es el único, también torre H6 da mate. Y en caso de rey E6, bueno, debe haber varias secuencias aquí, torre H6, bueno, caballo F6, esta como mínimo gana la dama,
Me costaría creer que no hay inclusive mate, pero bueno, como mínimo le gana a la dama y define la partida, ¿no? Luego rey C6, bueno, torre por H2 y las negras tienen que abandonar. De hecho, en la partida a dama F8 ya abandonaron inmediatamente. Brillante victoria de Diego Flores, uno de los jugadores más ganadores de la historia del ajedrez argentino. Una vez más se posiciona como uno de los favoritos junto a los otros tres grandes maestros que por ahora van en el liderato con 2 en 2. Y bueno, nada, desear que en este campeonato se sigan disputando partidas con esta cualidad, con este espíritu de lucha, y desde aquí, desde Ajedrez Latino, estaremos compartiendo los resúmenes de cada ronda, con los comentarios, las mejores partidas y demás. Pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube, /Ajedrez Latino, en nuestra página ajedrezlatino.com o también en el Facebook del mismo nombre. De mi parte me despido, hasta la próxima. En la ronda de mañana probablemente otro de nuestros colaboradores, Jorge Rosito, estará haciendo el resumen de la ronda. Gracias por estar ahí, hasta la próxima.